siempre me tiene en cuenta y me suma a las actividades. Así que les agradezco especialmente la invitación. ¿Me escuchan bien? Y te escuchamos perfecto, ¿eh? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Ah, ok, porque a mí se me paraliza la imagen y por las dudas los consulto. No, eso, agradecerles la invitación en primer lugar. Y después, me pareció interesante capaz que hacer un pequeño resumen, y creo que está bueno no hacerlo tan presentación programática pura y dura, sino también con algunas consideraciones de fondo que afectan todo en poco más de una semana, ¿no? Semana y media, estamos votando qué Montevideo queremos para los próximos 5 años, y no es nada menor, es una decisión importante en un contexto político que naturalmente influye mucho en la forma en que los partidos se paran de cara a esta elección departamental. Vale sostener cómo llegamos, ¿no? Esta elección no es igual ni parecida, por lo pronto, a ninguna de las tres anteriores. El Frente Amplio pierde el gobierno nacional por un margen de votos muy chico, un poco más de 30.000 votos, o sea, un número muy pequeño es la distancia entre esas dos mitades del país que por lo general se disputan el gobierno, y llega departamental de Montevideo, la cual tiene que básicamente sostener esa cuestión de que Montevideo es su bastión intocable y que el Frente es invencible en Montevideo. Y debe ser eso. Debe ser eso, porque se me saltó la aplicación. Por eso es que no, si yo no los veo, pienso que no me escuchan, básicamente. Como le venía diciendo, básicamente hoy en Montevideo, más allá de las propuestas programáticas que cada partido puede tener, hay una cuestión de trasfondo político de fondo que impacta directamente en la campaña e impacta directamente en lo que va ocurriendo. ¿Tá? Por eso es que cuando uno ve los programas, empieza a ver también cuestiones que no son estrictamente programáticas ni de futuro para Montevideo. Y para poner en contexto, es que nosotros por lo pronto somos muy observadores de los programas de los demás partidos, en este caso el programa del Frente Amplio. Y ahí ustedes pueden ver muchas cosas. De hecho, el estilo de programa que se plantea es más bien de expresiones generales de deseo, un poco más de fondo, no con tanta cosa tan concreta, y hay al famoso párrafo 3 del que habitualmente nosotros hablamos, ese párrafo 3 que plantea enfrentar al gobierno nacional de derecha que básicamente va a priorizar las clases dominantes. Y después hay otro párrafo, casi párrafo y medio de por medio, que sostiene que se buscará el diálogo con el gobierno nacional para las mejores soluciones para Montevideo. Evidentemente estamos en lugares distintos al momento de pensar los programas y pensar qué ponemos nosotros en el programa. Si ustedes miran el programa nuestro, van a ver un programa muchísimo más pragmático, ¿no? Mucho más concreto y puntual, que tiene básicamente propuestas concretas para cada uno de los ejes de Montevideo. Nosotros elegimos hacer algo distinto, que fue presentar este programa en capítulos. En lugar de un día decir, este es el programa y escupirlo todo junto, básicamente lo que dijimos fue, bueno, vayamos presentando cada uno de los 7 capítulos del programa. ¿Tá? Entonces, de esa manera fuimos yendo a un formato quizá más didáctico, porque lo que hemos visto un tiempo a esta parte es que la parte programática en sí no necesariamente es prioridad para la ciudadanía a la hora de tomar una decisión. No sé si me explico con esto y si soy claro. O sea, parece contradictorio y no debería ser así, pero el programa y las propuestas no son necesariamente lo primero que la ciudadanía mira a la hora de tomar una decisión electoral. De hecho, si uno mira las mediciones de encuesta, pesa muchísimo más en sí misma. Entonces nosotros queríamos darle
un énfasis a las propuestas, porque detrás de cada propuesta también hay un diagnóstico, ¿no? Y también hay una lectura de la realidad, no es un tema menor. O sea, evidentemente, estamos nosotros sosteniendo que Montevideo está en determinadas condiciones, que Montevideo, para lo que recauda, está de una manera en la cual podría estar muchísimo mejor, y en cada uno de los aspectos clave de la ciudad, estamos diciendo, estamos así, pero no deberíamos estar así, deberíamos estar de otra manera. Entonces, tratamos de armar estos capítulos un poco en base a cuestiones de mayor interés de la ciudadanía, y aquí, en febrero, ustedes recordarán que nosotros, en el primer discurso, cuando presentamos básicamente este proyecto para Montevideo, Laura en febrero, en el Club Cordón, en el lanzamiento, habla de algunas cosas que fueron un poco rompeojos, si se quiere. Por ejemplo, habló de que la Intendencia de Montevideo era clave en temas de seguridad pública. Y en aquel momento hubo enormes, bueno, por lo menos polémicas alrededor de eso, no solo de los periodistas que en algún punto veían como extraño que en una campaña departamental se estuviese hablando de temas nacionales, como si las campañas departamentales o las intendencias departamentales en general solo pudiesen aportar en temas estrictamente departamentales, ¿no? Alumbrado, barrido, basura, movilidad, etc. Y nosotros le dijimos que las prioridades de la gente son las prioridades de la gente. Y si yo le pregunto en octubre de 2019 a un montevideano cuáles son sus primeras preocupaciones, me va a decir seguridad y empleo. Y si yo le pregunto en mayo de 2020, me va a decir seguridad y empleo. Y si le pregunto en septiembre de 2020, me va a volver a decir seguridad y empleo. Entonces, evidentemente el Estado es uno solo. Nosotros no tenemos un Estado nacional y un Estado departamental. Tenemos un solo Estado, que para poder trabajar con la mayor eficiencia y eficacia, tiene que tratar de trabajar todos juntos, en un esquema de integralidad muy importante. Entonces, yo me animo a decir que la Intendencia de Montevideo en particular, porque es la Intendencia de la mitad del país en población, tiene un rol clave para jugar en seguridad y en empleo, particularmente. Puede colaborar sustancialmente con el gobierno nacional en estrategias de altísimo impacto de seguridad y empleo, y van a ver que nosotros las incluimos en el marco de nuestro programa departamental. Por supuesto que está todo para hacer en lo que tiene que ver estrictamente con temas departamentales, ¿no? Y ahí la principal preocupación de los montevideanos en lo estrictamente departamental, de un tiempo a esta parte, siempre ha sido cómo se maneja la cuestión, cómo se trata el tema basura. Ese ha sido un tema enorme, y ha sido un tema de altísima preocupación, porque es básicamente el tema principal en el cual el Frente Amplio claramente ha perdido la batalla. Creo que el paralelismo más claro es que la basura es a Montevideo lo que la seguridad fue al gobierno nacional, ¿no? O sea, si la seguridad fue la batalla perdida de los gobiernos del Frente Amplio, la basura es la batalla perdida de los gobiernos de Montevideo, del Frente Amplio. Pero me gustaría, para no aburrirlos con consideraciones generales, pasar a algunas cuestiones de lo que ha sido el programa, y podemos ir básicamente en el mismo orden que nosotros presentamos el programa. ¿Tá? Nosotros empezamos, a ver si lo tengo fácil, para que todos lo vean conmigo, empezamos con justamente cuando salimos de la pandemia, porque también es importante que ustedes vean cómo ha sido para nosotros esta campaña que arrancamos en febrero y que el 13 de marzo nos explota la pandemia, y tuvimos que tratar de paliar esto en otra situación, con una campaña distinta, naturalmente con otras prioridades, que no eran las que originalmente teníamos en mente, porque las prioridades del país cambiaron, y en particularmente lo que tiene que ver con las prioridades vinculadas al empleo. Entonces, como primer acto central de campaña, saliendo de la pandemia, presentamos el primer capítulo programático. Ese capítulo se llama Montevideo se reactiva. ¿De qué se trata? Bueno, ¿qué puede hacer Montevideo para colaborar con la generación de empleo concretamente?
Entonces ahí, bueno, la que lo encabezó un poco fue Laura, porque es un tema más bien de tono netamente económico, y ella es la que tiene la experticia. Peluquerías, ferreterías, comercios chicos, familiares. Evidentemente no son millones de dólares, ni mucho menos, pero claramente yo creo que es una falacia decir que no le mueve la aguja al comerciante. Esto lo propusimos después de haber conversado un montón con un montón de comerciantes, ¿no? Básicamente ellos dicen que la Intendencia no los ayuda en el sentido de que no solamente no les facilita las cuestiones de trámite, ¿tá? Sino que tampoco una oportunidad que no significaba una gran renuncia fiscal para la Intendencia, pero que sí significaba una enorme ayuda a comerciantes que hacían un esfuerzo y tenían que enfrentar una pandemia después de unos meses sin trabajar, para que también, de repente, con esas facilidades económicas también pudiesen incorporar nuevos empleados o no despedir a empleados que ya tienen en su lugar de trabajo, ¿no? Porque ustedes bien saben que los efectos más grandes de esta pandemia y los efectos más grandes que ha tenido el parate en la economía implica, bueno, seguro de paro para un montón de gente y despidos, porque seguro de paro no va a ser eterno y evidentemente mucho de eso va a significar despidos. Si nosotros podemos colaborar con algún tipo de alivio tributario, por más grande o chico que sea, que pueda evitar algunos despidos, evidentemente Montevideo está colaborando en estrictas cuestiones laborales, para que ustedes vean que temas nacionales tienen una enorme connotación departamental, y la colaboración de la Intendencia es enorme. Entonces, este Montevideo se reactiva, a grandes rasgos tenía que ver con exoneraciones de tasas y tributos para poder generar alivio económico a pequeñísimas empresas de barrio que puedan sobrevivir un momento difícil sin necesariamente hacer un recorte en su plantilla de trabajadores, por más pequeña que sea su propia plantilla, ¿no? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Yo los tengo frisados, por eso le pregunto. Bueno, seguí, perfecto. No, porque yo los veo moverse y me preocupa. Les sigo. Esto es lo que tiene que ver con Montevideo se reactiva. Y bueno, naturalmente, si ustedes se fijan, van a ver bueno, que naturalmente esto también va a tener impacto sobre las ferias de Montevideo, naturalmente, como comercios de barrio. Bueno, también estaba la idea de crear un concepto al cual llamamos Montevideo Emprende, que es una red de apoyo a personas que tratan de subsistir en base a su oficio o a un nuevo emprendimiento. Esto tenía muchísimo que ver con la gente que tuvo que reinventarse en virtud de la pandemia. O sea que su manera de trabajar hasta ahora se veía completamente golpeada. Entonces, bueno, el ejemplo que usamos habitualmente es la señora que era costurera, que ahora se está dedicando a fabricar tapabocas. Bueno, ayudarla a potenciar su negocio en la mayor manera posible, porque ella probablemente sepa de su oficio, pero no necesariamente de emprender comercialmente. Entonces ahí Montevideo podría realmente ayudarla con una red para potenciar ese emprendimiento. Y lo otro también tiene mucho que ver con nuestra postura hacia la captación de grandes proyectos de inversión para Montevideo. Estamos buscando grandes proyectos de inversión que puedan generar muchos puestos de trabajo instalados aquí en Montevideo. Ahí hay obviamente, nosotros estamos completamente desprendidos de cualquier componente ideológico en contra de grandes empresas, en contra del capital y en contra de cualquier cuestión a la que sí puedan estar atados otros partidos políticos. Acá lo que es bueno para Montevideo es bueno para nosotros, y creo que la visión es completamente pragmática. O sea,
si tenemos una gran empresa que se quiere instalar en Montevideo y brindar una serie de puestos de trabajo, sea bienvenida, la Intendencia de Montevideo la va a ayudar a instalarse en consonancia con el gobierno nacional. Trataremos de hacerle lo más simple el trámite, de desburocratizarse lo más posible, y de poder darle todas las certezas y comodidades para que pueda venir con su inversión aquí y no se la lleve a otra parte. Entonces, Montevideo se reactiva, básicamente tiene algunos puntos, a modo de resumen: la exoneración de tributos, la creación del Montevideo Emprende, que es esta red que hablábamos recién, y también la atracción y generación de grandes proyectos de inversión. Eso, en primer lugar, con relación a Montevideo se reactiva. Después fuimos a otro de los grandes ejes de nuestro programa, si no quizá uno de los más importantes, que es el que hemos dado en llamar Montevideo Olvidado. Quizá ustedes la hayan escuchado hablar a Laura o a mí por ahí de este concepto que el Frente gobierna Montevideo hace 30 años y gobierna Montevideo sumado al gobierno nacional hace 15. O sea que hace por lo menos 15 años que gobiernan tanto nacional como departamentalmente. Y sin embargo, en cada recorrida que hacemos vemos personas que han sido completamente olvidadas, que viven en la marginalidad y en la pobreza. Montevideo tiene todavía 330 asentamientos irregulares, gente que vive hoy alrededor de la basura, que no tiene perspectivas a corto plazo de salir de esa situación, y creemos francamente que hay gente que ha sido olvidada. Ha sido olvidada por las personas que le dieron la esperanza de no serlo. Porque quizá en 2004 el Frente y lo muestra cuál ha sido su actitud para con los más pobres, y bueno, es justamente en ese Montevideo olvidado en el que nosotros estamos buscando hacer pie. Y bueno, algunos puntos de este plan vinculado al Montevideo olvidado, que es bastante amplio, pero yo trato de resumirlo para no aburrirlos. En primer lugar, precisamos acceso a nuevos terrenos para que la gente tenga una vivienda digna. O sea, tenemos que trabajar central y prioritariamente en temas de asentamientos. ¿Ah? No puede existir, no podemos terminar un periodo de 5 años con la misma o más cantidad de asentamientos con la que empezamos. En esto es fundamental, y acá una vez más, y lo voy a repetir muchas veces porque creo que es un eje central de esta candidatura, la relación de trabajo y la integralidad del trabajo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental es clave para solucionar efectivamente los problemas de la gente. Es imposible entrarle con solvencia y con eficacia al problema asentamientos si la Intendencia de Montevideo no trabaja en consonancia con el MIDES y con el Ministerio de Vivienda, por lo menos. Y agrego lateralmente también al Ministerio del Interior. Si el Estado no entra a un asentamiento en forma integral, es muy difícil que pueda generar soluciones de fondo y duraderas. Y nosotros hoy podemos decir que con orgullo somos la candidatura del gobierno nacional. La otra candidatura, evidentemente, está buscando la Intendencia de Montevideo como un espacio de enfrentamiento político con el gobierno nacional. Eso me lo digo yo, lo dice el programa, los invito a leer una vez más este párrafo donde básicamente escribe que la Intendencia será un espacio para enfrentar al gobierno nacional de derecha que pretende restaurar privilegios de clases dominantes. O sea, evidentemente estamos en lugares diferentes a la hora de plantarnos de cara a los 5 años que se vienen. Eso es lo que tiene que ver estrictamente con los asentamientos. Después, en cuanto al tema de seguridad pública, y el tema de seguridad pública lo pusimos en este marco del Montevideo olvidado, a propósito, porque los problemas más grandes que tiene el Montevideo de seguridad pública los vive la gente más pobre. La gente más pobre es la que más sufre la inseguridad, sin ninguna duda. Entonces, evidentemente, mejores servicios de Montevideo impactan directamente en cuestiones de seguridad pública, y a muchos niveles.
yo veo que la única referencia de seguridad que hacen los candidatos del frente tiene que ver con temas de alumbrado. Bueno, obviamente que el tema de alumbrado juega un rol en temas de seguridad, y las bocas de lobo no ayudan, que el tema esté alumbrado es mucho mejor, pero no es lo único, y me parece un tanto reduccionista como departamento puede tener como intendencia a la seguridad pública es poner más luminarias, ¿no? Y me gustaría hacer énfasis en algunos temas más. En términos de seguridad pública, los servicios de Montevideo son clave. Los horarios de ómnibus son clave, las distancias a las paradas son clave, pero también quiero hacer referencia concreta a algo que el Frente Amplio no puede desmentir. Y siempre lo cuento esto por ahí. Cuando el Ministerio del Interior quiso llevar adelante los operativos Mirador, ustedes lo deben recordar, aquellos operativos que entraban en algunos barrios, creo que el más recordado tiene que ver con Casaballe, en particular. Gustavo Leal, que era la persona del Ministerio un poco encargada de esos operativos, que buscaban emular algunas experiencias colombianas, en particular lo hecho en Cali, con incursiones del Estado en barrios tuburizados por bandas de venta de drogas, por temas de narcotráfico. Es imposible poder entrar y hacer un cambio sustantivo en un barrio que ha sido tuburizado por la droga y por el narcotráfico si no entra todo el Estado junto. O sea, no es un trabajo exclusivo del Ministerio del Interior. Eso tiene que quedar bien claro. No hay manera de que esto se haga sin todo el Estado. Y el propio Gustavo Leal, una de las personas que primero va a ver para poder, digamos, llevar adelante este operativo Mirador, ¿saben a quién es? Al intendente de Montevideo, a Daniel Martínez. Y es en ese momento que Martínez y Leal se conocen, y a partir de ahí es que hacen el vínculo que después lo llevan, bueno, a hacer la campaña electoral en conjunto. La Intendencia de Montevideo para un operativo de estas características es clave, porque uno entra a un barrio que tiene una banda de narcotráfico instalada que lo gobierna. Evidentemente va a entrar con el Ministerio del Interior. Pero atrás del Ministerio del Interior tiene que entrar necesariamente el Ministerio de Desarrollo Social, que es clave en la mayoría de las cosas que hacemos, porque cuando uno detiene a 3, 4 mujeres que procesan y venden droga, las detiene y se las lleva, atrás quedan un montón de niños sin familia, que evidentemente no pueden quedar tirados ahí. O sea, es muy impactante socialmente ingresar a un barrio y empezar a detener personas porque genera una conmoción de tipo social. El INAU tiene que entrar. Evidentemente, mucha de la gente que está ahí también tiene su subsistencia basada en eso, con lo cual también tiene que tener algún tipo de respaldo quien no haya cometido delito. Atrás de eso tiene que entrar el Ministerio de Vivienda, porque en alguna medida eso está un poco organizado en forma autónoma por quienes viven ahí. Y atrás tiene que entrar necesariamente la Intendencia de Montevideo, porque ese lugar tiene que tener caminería, tiene que tener su alumbrado, y algo importantísimo. Una vez que entramos, por ejemplo, en un barrio como Los Palomares o Casaballe, el Estado no puede entrar, romper la lógica de venta de droga y retirarse. Porque en el momento en que se retira, todo vuelve a estar como antes, enseguida. Fue de hecho lo que pasó en Casaballe. Hubo una incursión estatal muy fuerte que entró, se llevó detenidas a las personas de la banda y se fue. ¿Qué pasó? Las personas fueron sustituidas y a las 2 semanas se estaba vendiendo droga de la misma forma que siempre, solamente que tenía otras caras visibles. Nada más. Entonces, es muy importante que cuando el Estado hace una incursión así, quede presencia del Estado allí. Y la Intendencia es la que tiene la mayor territorialidad a la hora de plantear este tipo de incursiones. Por ejemplo, la Intendencia tiene alcaldes y tiene consejos vecinales. Podría dejar hasta una presencia física en un lugar de este estilo. Podría colaborar y armar centros de coordinación y darles lugar físico que tengan personas de cada una de estas dependencias que hemos nombrado. Podría haber mesas de convivencia que se dejaron de usar, que existían. Podría haber justamente espacios donde la gente no tenga que ir a 10 lugares del Estado distintos para poder generar cercanía con los servicios, sino que la Intendencia los centralice en lugares cercanos al barrio, para que ustedes vean el impacto enorme que puede tener la Intendencia con los temas de seguridad pública. Yo creo que si mañana hubiera una estrategia mancomunada que incluya
MIDES, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, INAU y la Intendencia, y entrásemos en cada uno de los barrios complicados de Montevideo o zonas rojas, podríamos darle un impacto enorme a los números de seguridad pública en Montevideo. Enorme. Porque justamente es la integralidad la que hace a la eficacia. Esto, a ver, no quiero detenerme especialmente en esto, pero para que vean ustedes que Montevideo como intendencia puede jugar de 9 el partido de la seguridad sin ningún problema. No es un actor ajeno, es un actor clave. Por eso me parece a mí que no ver esto con toda claridad y decir que la Intendencia de Montevideo solo tiene que ocuparse de temas departamentales es un error. Sigo. Naturalmente los temas de transporte e infraestructura en general son claves para trabajar en este Montevideo olvidado. Nosotros decimos que naturalmente la gente que vive en los barrios más carenciados tiene obviamente las peores líneas de ómnibus, las menores frecuencias, no tiene calles construidas, no le levantan correctamente la basura, o sea, es la que vive peor, es la que vive peor. Entonces, si evidentemente podemos lograr mejor transporte y mejor infraestructura, el Montevideo olvidado empezará a estar menos olvidado, que es lo más importante. Y obviamente dentro del Montevideo olvidado también hay conexiones con otras áreas del programa que hoy tenemos para ver más adelante, ¿no? La limpieza, los basurales más grandes y endémicos que tiene Montevideo están en la periferia. Son parte de este Montevideo olvidado. Hoy, la cantidad de basurales endémicos. Endémicos quiere decir que a pesar de que los limpiemos, se vuelven a generar rápidamente. Estamos hablando de 200 basurales endémicos en Montevideo. Es gravísimo. Es una cantidad enorme. Y no es un tema de comodidad o un tema estético de la ciudad. La basura acarrea enfermedades. La basura es un problema grave sanitario para quienes viven ahí. Y de vuelta, ¿saben dónde están estos 200 basurales? De vuelta, en la periferia. Los más pobres son los que viven al lado de la basura. Y por lo general, los basurales se montan cercano a algún curso de agua. Entonces, evidentemente, no es un tema de cuántas veces yo vaya a limpiar el basural. Es un tema social. Es necesario que ese basural se deje de generar. Y cuando digo se deje de generar, no es que yo logre que se deje de generar en un punto y se empiece a generar 2 cuadras más abajo. Significa que definitivamente se deje de generar. Y para solucionar eso es necesario tener algún tipo de acuerdo con las personas que trabajan en el barrio, porque habitualmente son lugares en los que terminan disponiendo finalmente los residuos los clasificadores. Entonces, para poder evitar que ese basural se siga generando, no va a quedar otra que sentarse a conversar seriamente con esos clasificadores que vierten los residuos ahí. Y naturalmente habrá que incluir de vuelta al MIDES en esta conversación, porque si no es ahí, habrá que ver dónde es cómodo y práctico el clasificador verter ese residuo definitivo. Entonces, como ustedes ven, la cuestión basural endémico es una cuestión más social que de infraestructura de limpieza. Y obviamente lo ponemos en el marco de este Montevideo olvidado, también porque estos basurales están todos, sin excepción, en la periferia del departamento. Y por último, vinculado al tema del Montevideo olvidado, tenemos un énfasis muy claro en el fortalecimiento de las policlínicas municipales. Hoy la policlínica municipal cumple un rol muy importante de salud en muchos barrios. Los servicios que da son profundamente básicos, funciona hasta las 3 de la tarde con muy poco recurso, pero hay gente que hoy no está en condiciones, por muchas razones, de trasladarse a una mutualista que le queda media hora o 1 hora de viaje en ómnibus, no está en condiciones de salir de su casa y está profundamente desatendida. Y quizá incluso en la policlínica municipal ni siquiera recibe el grado de atención que su problema merece. Pero evidentemente es mejor que nada. Razón por la cual creo que el primer paso, y por lo menos urgente o inmediato, es un fortalecimiento importante de esa policlínica de barrio que la realidad es que hoy termina cumpliendo un rol sanitario muy importante y que de repente a veces no ha sido potenciada como debió haberlo sido. Naturalmente, si ustedes quieren o pretenden ver alguna cosita más de detalle sobre alguno de estos puntos del programa, lo tienen entero en laurarrafo.uy.
que es nuestra web, ahí lo tienen básicamente presentado, capítulo por capítulo, para que puedan irlo viendo. Después, en tercer lugar, y no los quiero aburrir, nosotros hicimos un gran énfasis en, como les decía hoy, el problema más grande que tiene Montevideo en una cuestión que es estrictamente departamental y con la que el Frente Amplio no ha podido nunca. Entonces cambió el discurso de decir, bueno, esto no es que yo no pueda, es que no se puede, ¿no? Montevideo no está más limpia porque los montevideanos son sucios y no ayudan. Ese ha sido un argumento muy grande. Montevideo no está más limpia porque, bueno, no tenemos condiciones culturales de que esté más limpia. Bueno, yo discrepo profundamente con esta posición. Yo creo que la limpieza de Montevideo depende 100% de la Intendencia de Montevideo. Y si los montevideanos no colaboran, es porque la Intendencia no ha sido clara en la educación. Porque cuando uno, básicamente, por ejemplo, tiene que dar una clase y tomar un examen, y la mayoría de los estudiantes pierden el examen, evidentemente hay un problema en el docente. Eso es bastante claro. Digo, uno tiene más o menos promedios razonables de aprobación. Si aprueba el 95%, evidentemente o era muy fácil o el docente es muy bueno. Si reprueba el 80%, evidentemente el docente es muy malo, porque habla mal del docente que la mayoría de la gente desapruebe. Y esto es lo mismo. Digo, podemos tener una minoría de gente que no termine de comprender cómo colaborar en la limpieza de la ciudad. Ahora, si es la mayoría de la gente, evidentemente estamos teniendo un problema en la comunicación y digamos, en la sociedad con el ciudadano para tener un departamento mucho más limpio y una ciudad mucho más limpia. Y evidentemente habrá que tener un énfasis en la comunicación y en la educación para mejorar la calidad de la limpieza de la ciudad. Pero no podemos decir que es culpa de la gente. Trasladar esa responsabilidad es un enorme acto de irresponsabilidad. La responsabilidad es siempre del gobernante. Esto es como cualquier partido de fútbol, digo. Aunque los jugadores jueguen bien, mal o más o menos, la responsabilidad es siempre del técnico. Siempre del técnico, y hay que asumirla como tal. Porque trasladar la responsabilidad de los jugadores es un acto de cobardía enorme y me parece que francamente no corresponde. Creo que aquí Montevideo tiene que tomar la rienda del asunto y asumir la responsabilidad de que le corresponden a los efectos de generar una ciudad más limpia. Eso en términos generales. Igual me gustaría básicamente nombrarles algunos puntos clave de este Montevideo limpio, que es justamente el tercer capítulo del programa. ¿Ah? Aquí buscamos generar un programa de educación e incentivos permanente que sobre todo permitan, en la medida de lo posible, reducir y clasificar residuos en hogares. O sea, el tema de la clasificación es una discusión vieja como el mundo. En algunos momentos se ha intentado hacer, le pedían a la gente que clasificara, pero después todo iba a tirarse a un lugar de vertimiento final de residuos, de disposición final, que era todo lo mismo. Entonces, le pido a la gente que clasifique en su casa y después tiro todo en el mismo lugar. Bueno, eso no puede pasar. No puede pasar. Si vamos a hacer un plan de reducción y clasificación, tiene que ser en serio, como ocurre en otras ciudades del mundo. Y se puede hacer. Aunque nos digan que no, se puede hacer porque hay ciudades en el mundo que lo han hecho con éxito. Después, naturalmente esto bien trae detrás un sistema de recolección diferenciado, ¿no? Que evidentemente, como decíamos recién, yo le pido a la gente que clasifique, la educo para clasificar, pero tengo que tener un sistema de recolección que me permita levantar esa basura en forma diferenciada y que aparte se adapte a las características de cada una de las zonas de Montevideo que no produce el mismo tipo de basura. Esto implica bastante pienso, pero se puede hacer. Después, es necesario tener una gestión muchísimo más efectiva de la flota de camiones de la Intendencia. Montevideo tiene un montón de camiones. Yo recuerdo cuando era edil de Montevideo, contra toda nuestra voluntad votamos un préstamo de 30 millones de dólares del BROW para la compra de unos cuantos nuevos camiones. Ahora, Montevideo cuenta con una flota gigante de camiones de la cual funciona permanentemente un porcentaje muy pequeño porque hay muchos que están siendo arreglados y demoran muchísimo tiempo en volver a andar. Entonces, la gestión de la flota y el mantenimiento tiene que ser mucho más efectivo y de mejor calidad. O sea, el mejor mantenimiento implica menos roturas y menos parados de esos camiones,
E incluso, previo a roturas, es bueno prever el cambio de algunos elementos de la flota, pero esto tiene que ver con un tema estricto de gestión. No puede pasar. Esto nos lo denuncian constantemente los funcionarios de la Intendencia del área de limpieza. La mala calidad de gestión en materia de flota y mantenimiento de los vehículos, de los camiones. Después, otro gran problema que tuvo en Montevideo, sobre todo estos últimos 5 años, una de las grandes promesas de la gestión Martínez tenía que ver con la creación de 8 nuevas plantas de clasificación de residuos, pero tuvo el problema de que las 4 que ya había creado le funcionaron muy mal, realmente muy mal. Entonces no creó las nuevas 8 plantas que eran el eje del cambio que él proponía en materia de limpieza. Y empezamos a tener los problemas de limpieza que siempre hemos tenido. Entonces, aquí lo que proponemos es rediseñar las plantas de clasificación, y aparte, sobre todo, tiene que ver con apuntar a la inserción total y a la mejora de las condiciones laborales de los clasificadores de residuos que hemos ido llevando a las plantas de clasificación. La idea es que nadie más clasifique en la calle o en su casa, sino que lo hagan en una planta, con condiciones de trabajo serias, y que no tengan que andar por la calle, arriba de un carro o en una bicicleta, juntando basura de los contenedores, sino que les llegue toda junta a un lugar determinado, y ahí el clasificador, con condiciones de trabajo dignas, pueda realizar una tarea correcta, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con tema basura, en rasgos generales, pero cuando decimos Montevideo limpio, nos referimos a todo, ¿no? Nos referimos al gran basural endémico, nos referimos a los microbasurales que se forman alrededor de los contenedores por toda la ciudad. Esos ustedes los ven y los conocen. También tenemos un eje de propuesta en lo que tiene que ver con generar riqueza desde la basura. Montevideo tiene volúmenes de basura enormes. A Felipe Cardoso llegan 2.600 toneladas por día. Se generan montañas de basura de más de 40 metros de altura. O sea, el problema ambiental es muy grande. Nosotros creemos que podemos generar 600 millones de pesos por año con un reciclado serio de la basura. Estamos perdiendo plata al no reciclar porque en la basura hay mucho dinero. Esto lo miramos con detalle con Laura y creemos que si se hace bien hasta puede generar un rédito para Montevideo, que no es nada menor. Así que como verán, en temas de limpieza hay un montón para hacer. Un montón para hacer. Sigo porque no los quiero aburrir y me voy a ir largo y no es la idea. Después, en lo que tiene que ver con transporte y movilidad, el capítulo del programa se llama Montevideo Ágil, porque el gran problema que tiene Montevideo hoy, o el más urgente, y el que más nos comentan, es lo trancada que está la ciudad y lo difícil que es circular. Si bien Montevideo, ha vivido grandes cambios en lo que tiene que ver con su parque automotor, con la cantidad de vehículos que hay, hoy tenemos un tránsito congestionado y difícil que hace muy complicado en términos de tiempo trasladarse de un lugar a otro en una ciudad que es muy chica en términos de tamaño. Entonces, a modo de titulares de lo que se podría hacer en un primer año, rediseñar los recorridos de ómnibus. Eso es clave, y sobre todo adaptarlos a necesidades reales y actualizarlos. Reducir los tiempos de viaje, que no es menor, optimizar frecuencias, y sobre todo también colocar, eso lo hemos visto en bastantes lugares, no siempre todo es tan complejo, a veces componer algunas unidades extra en horarios pico, donde los ómnibus se llenan mucho, ya descongestiona un montón la calidad en que la gente viaja. Después, las redes de paradas de ómnibus hoy han quedado viejas y han quedado obsoletas, sobre todo por los lugares donde están, por la infraestructura que tienen. Hoy hay paradas de ómnibus que no protegen ni el frío ni de la lluvia. Entonces tenemos que tener paradas de ómnibus en las que no sea tan tedioso esperar, que estén en lugares cómodos y que el fluido de las frecuencias sea mucho más ágil. También hay una propuesta clara de crear carriles reconfigurables en la medida de que puedan darle mayor fluidez al tránsito, a eso sumarle un circuito de ciclovías, que no es nada menor. También habrá que naturalmente modernizar el transporte público.
con temas de impacto ambiental y demás, que es bastante importante. Obviamente, Montevideo está necesitando un enorme mantenimiento de calles y veredas que hacen directamente a cuestiones de seguridad vial. Hemos visto algunas obras en los últimos tiempos, sobre todo en la segunda mitad del año 2019, y obviamente eso a nosotros nos genera gran suspicacia, porque cuando el intendente de Montevideo es el candidato a presidente del Frente Amplio y las obras se empiezan a ver un par de meses antes de la elección nacional, y genera suspicacia de pensar que las obras se hacen para juntar algún voto, cuando en realidad deberíamos estar haciendo obras durante todo el periodo. Otro tema que no es menor es que las obras se han concentrado en su mayoría en zonas costeras, lo cual nos preocupa, porque quizás las obras más importantes sean necesarias en lugares que han sido, como hemos dicho, más olvidados. Tampoco está bueno que tengamos Montevideo todo picado y levantado tanto tiempo. Creemos que la manera en que se hacen las obras podría ser mucho más efectiva en materia de tiempo, porque todos sabemos que la obra le genera al montevideano muchos perjuicios en su vida diaria, complica el tránsito, es complejo estar con una ciudad en obra. Hay que prever vida propia de esto, tiene vida propia esto Está definitivamente. bien. Estamos vivos. Entonces, como ustedes verán, la idea para este primer año es lo que hemos dado en... ¿Me escuchan? La idea para este primer año es lo que hemos dado en llamar un shock de agilidad, o sea, varias medidas concretas que uno puede anotar rápidamente impactaron en los tiempos que lleva a trasladarse en la ciudad. Entonces, que pasado un año ustedes digan, bueno, la verdad que a mí este trayecto que me llevaba 45 minutos, ahora me lleva bastante menos. Eso es lo que estamos buscando, que la gente perciba rápidamente después de un primer año de gobierno. Esto es lo que tiene que ver con Montevideo Ágil. Después tenemos un capítulo específico al que hemos llamado Montevideo Agenda Joven. Esta parte del programa la crearon los jóvenes, no la creamos nosotros. Yo compañero, yo tengo 36 años, pero los jóvenes que armaron esto tienen entre 14 y 29, que es básicamente el público al que queríamos llegar. Y les comento algunos temas importantes en los cuales creemos que Montevideo puede ayudar mucho. Un gran tema fue el acceso a la vivienda, muchísima preocupación a nivel de eso, Montevideo colaborando incluso con las garantías para poder alquilar, o sea, que la gente que quiere vivir en Montevideo, ya sea porque se quiere independizar o porque viene del interior a estudiar, pueda acceder a la vivienda en forma ágil y sin tanta complicación. El tema de la mejora de la inserción laboral, que Montevideo pueda colaborar con su juventud para que pueda conseguir trabajo en lo privado y en lo público. Una colaboración para los emprendedores jóvenes, que puedan tener un lugar donde asesorarse para poder llevar adelante su movimiento y su emprendimiento. Cuestiones que tienen que ver con transporte para estudiantes, más opciones de transporte, temas de costos en algunos casos, bicisendas. Los estudiantes y los jóvenes ven con mucho mejores ojos que los adultos moverse en bicicleta por la ciudad. Mucho, y la idea es tener un énfasis muy grande en el apoyo a la cultura joven y a la cultura emergente y a los movimientos juveniles en términos estrictos de cultura. También Montevideo tiene un rol clave para jugar en temas de educación e información, en temas de salud sexual y reproductiva. Había un enorme énfasis en temas de depresión, salud mental, bullying y suicidio. O sea, cómo Montevideo iba a dar una mano en los temas de jóvenes con depresión y cómo Montevideo iba a colaborar en temas de salud mental. Acá de vuelta, la idea es trabajar en consonancia sobre todo con el Ministerio de Salud Pública, pero el Ministerio de Salud Pública no tiene la territorialidad que tiene la Intendencia. Creo que ahí la sinergia puede ser muy importante, y realmente puede hacer una diferencia. Después, naturalmente, bueno, los jóvenes plantearon otro montón de inquietudes que no llegaron a ser tan consolidadas en el programa, pero se tienen en cuenta. Estas fueron las principales que nos parecieron más importantes a la hora de
de incluir. Obviamente hay un énfasis enorme en temas de deporte, y aquí una vez más la idea es trabajar en consonancia con el gobierno nacional y con la Secretaría de Deporte para que Montevideo pueda potenciar no solamente el deporte en los jóvenes, sino todas las edades, sobre todo para que puedan todos los montevideanos y la gente que vive en Montevideo sentir propios los lugares públicos, no como lugares que han sido cooptados por la delincuencia o por ciertas barras, sino que cualquiera, de cualquier edad, pueda ir a hacer deporte a una plaza pública. La idea es que sea lo más democrático posible. Y después, otro capítulo más, el que hemos llamado Montevideo te invita, que es justamente el referido sobre todo a la agenda cultural de Montevideo. ¿Ah? Y aquí rápidamente, hay unas cuestiones que hemos visto. La idea es tratar de volver a ponderar a los artistas montevideanos, darles un espacio, promoverlos, ayudarlos, a los de siempre conocidos y también a los que han ido emergiendo. Darle buena jerarquía a expresiones culturales que son bien nuestras, el candombe, el tango, que no siempre son consideradas en la manera que deberían serlo. Hay barrios de Montevideo que tienen una enorme identidad y una enorme historia, que pueden ser hasta un gran atractivo turístico. Y cuando digo turístico, no solamente digo para quienes vienen desde fuera. Mucha gente que vive en Montevideo no conoce la riqueza histórica y cultural que tienen muchos barrios, cuestión que nosotros deberíamos fomentar y promover. Hablamos también en alguna medida poder crear centros culturales comunitarios, en los cuales podamos concentrar muchas de las cosas que aquí hemos dicho, ¿no? Un proyecto cultural, un proyecto educativo, un proyecto de ayuda a salud mental y prevención de suicidio, un proyecto deportivo, recreativo, que ese centro que se llama cultural pueda nuclear cuestiones importantes de un barrio. La infraestructura hoy, la Intendencia ya la tiene, no precisa crear demasiada cosa, solamente rediseñar sus servicios. Después, potenciar lo más posible la producción de espectáculos nacionales e internacionales aquí en Montevideo, mostrando a Montevideo como una capital de eje cultural para el país y para la región. Montevideo, si bien es chico, tiene fácil accesibilidad con todos los países de alrededor, sobre todo cuando el tema de la pandemia termine. Recuerdo algunos espectáculos que se dieron aquí, que no ocurrieron en Argentina y en Brasil, y vino mucha gente de los dos países a verlos. Naturalmente, trataremos de que la formación en el arte sea lo más accesible para todo el mundo, tratar de promover en buena medida el arte urbano y sobre todo los festivales al aire libre. Todas esas expresiones de arte, cuando se hacen al aire libre, las ven quienes van a verlas y las ven todas las personas que están alrededor, que andan por ahí y que en alguna medida se empiezan a empapar en cosas solamente por convivencia. Así que la idea de fondo de este Montevideo te invita es tener una ciudad que nos invita a participar en sus actividades. O sea, mejor acceso a la cultura, pero eso siempre termina mejorando cuestiones de convivencia. Y a la ciudad la hace ver desde dentro y desde fuera como un polo de atracción en lo cultural que tiene un componente turístico al cual le podemos agregar beneficios extra como son las nuevas fuentes de trabajo y de ingreso que tiene que otra gente de otros lugares venga porque Montevideo es atractivo. Y por último, y para no aburrirlos más, prometo que es lo último, el capítulo Montevideo para vos. Y Montevideo para vos básicamente habla de temas de estricta inclusión, ¿no? Que la ciudad sea para todos y que no deje a nadie fuera. Y aquí también tiene mucho que ver con temas de cómo se emplean los recursos y que realmente se contemple verdaderamente a la diversidad. Y que Montevideo pueda ser para todo el mundo sin perjuicio de su origen étnico, de su género, de su espacio cultural, de sus capacidades, estudios, estado civil, edad, religiones, no sé, orientación sexual, todo lo que a veces nos hace personas diferentes sea en realidad un enriquecimiento, que toda la gente sienta la ciudad propia. Y Romina, que es parte de la fórmula, Romina Fasulo, que ustedes la deben haber visto, que tuvo un accidente importante hace unos años, hoy está en silla de ruedas, siempre dice lo mismo.
Inclusión es muchísimo más que una rampa, porque cada vez que hablamos de inclusión, el gobierno actual nos dice, no, no, pero hicimos no sé cuántas rampas. Bueno, se trata de mucho más que una rampa. Digo, evidentemente, ella nos muestra a veces cuando vamos a lugares lo difícil que es circular por una vereda en Montevideo, cómo están, lo que significa poder entrar a un lugar, las complicaciones, digamos. Y eso, por llevarlo a una cuestión quizás más cliché de silla de ruedas, pero imagínense con las dificultades que tiene la ciudad, que realmente no es inclusiva. También una ciudad que hoy no está prevista para contemplar la diversidad, que no tiene hoy en día programas específicos para la inclusión de afrodescendientes, que nos lo han manifestado con mucho énfasis, temas de género y temas de orientación sexual que deben trabajarse de otra manera, que a veces panfletariamente están muy trabajados, pero en el fondo del asunto no. Así que nada, hay mucho para hacer en lo que tiene que ver directamente con este Montevideo para vos. Y bueno, en esos 7 capítulos hemos dividido el programa. Y como consideración general final, creo que lo que a nosotros nos da muy bien, y es una oportunidad enorme, es que como hace 30 años que no estamos en el gobierno, no tenemos promesas incumplidas. O sea, tenemos crédito. Tenemos crédito porque no le hemos fallado a nadie todavía, porque yo les cuento, yo fui edil de Montevideo entre 2010 y 2015, y cuando empezamos esta tarea ahora, esta campaña, dije, bueno, me voy a tener que poner a mirar a ver qué nuevas cosas y cómo ha cambiado la realidad de Montevideo en cuanto a sus problemas, porque presumo que muchas cosas se deben haber solucionado entre 2015 y 2020, y cuando fui a mirar, vi que básicamente los problemas eran los mismos y las cosas que había de lío en 2015 eran las mismas que en 2020. Entonces, evidentemente, hay cosas que pasan los años y no terminan de solucionarse, y creo que hoy a quienes hace 30 años que gobiernan se les terminó el crédito. E incluso creo que la propia encuesta que tenemos hoy por delante, que plantea con mucha claridad que quien se ha consolidado como líder indiscutida dentro del Frente Amplio en los sondeos de opinión es Carolina Cose. Eso nos plantea que seguramente si gana el Frente Amplio la elección que viene, la gobernación de la ciudad va a estar llevada adelante por quienes promueven la candidatura de Cose, le hace el Partido Comunista, el ala ortodoxa del Partido Socialista, porque recuerden ustedes que los moderados se han ido yendo con Martínez, Tourné y otros, el Frente Izquierda de Liberación, el sector Casa Grande de Constanza Moreira. De ahí saldrán los directores de la Intendencia y de ahí saldrá la visión de gestión de la Intendencia, que tiene un formato radical de izquierda. O sea que esta ley de lemas implica que hoy un voto a Martínez o un voto a Villar se traduzca en los hechos en un voto a Carolina Cose, porque son todos votos al Frente Amplio. Y el intendente va a ser el candidato más votado del lema más votado. O sea que hoy el enfrentamiento de modelos básicamente nos llevó a un balotaje en los hechos. Tenemos el modelo Carolina Cose y el modelo de Alba Raffo. Y ahí va a estar la discusión de qué Montevideo queremos para los próximos 5 años. Evidentemente proponemos cosas bien distintas. Ellos proponen un gobierno de enfrentamiento al gobierno nacional. Nosotros proponemos todo lo contrario. Un gobierno totalmente, digamos, aceitado y en sinergia con el gobierno nacional persiguiendo objetivos comunes. No compartimos la consideración referida a que el gobierno nacional de derecha esté hoy preocupado por privilegiar clases dominantes. Creo que la ciudadanía tampoco la comparte, porque el presidente de la República tiene una aceptación enorme, arriba del 60%. Así que, francamente, creo que la oportunidad es inmejorable. Y les termino diciendo que ayer Radar publica una encuesta que nos ubica a 9 puntos porcentuales del Frente Amplio. Yo no he tenido tiempo de chequearlo, pero no recuerdo en las últimas 3 elecciones al menos, que en ninguna encuesta hayamos estado tan cerca de la elección a tan poca distancia del Frente Amplio. Creo que la oportunidad de ganar esta elección para nosotros es inmejorable. Queda la última semana y media clave donde se producen los mayores movimientos y los mayores actos fuertes de campaña para tratar de mover a la ciudadanía de un lugar a otro. Ustedes bien saben que las campañas inciden,
y que cambien los resultados electorales, y la elección del balotaje de noviembre es la prueba más cercana que tenemos de que los votos migran. Una semana antes de la elección del balotaje, la calle Pou le ganaba a Martínez por 6 u 8 puntos porcentuales por 30.000 votos. Y la mayor migración se dio durante la veda electoral. Lo marcan todas las encuestadoras y son... O sea que creemos que el trabajo en estos días nos puede llevar a ganar esta elección. Hay que romper el mito ridículo de que el Frente Amplio no puede perder en Montevideo. O estamos con una propuesta seria, profunda, hoy se presentó en forma somera porque justamente no es la idea tampoco, aumente en la página web. Y bueno, de este lado tienen a toda la coalición de gobierno en una sola candidatura puesta en forma vertical y en una apuesta a un Montevideo distinto, y hoy es resorte de la ciudadanía elegir si quiere a Laura Raffo o a Carolina Gose. Así que creo que para pantallazo me fui de largo, ¿no, Roberto? Corregime. Bueno, Andrés, si terminaste tu exposición, te agradecemos muchísimo. Como lo has señalado al final, esta es una elección más compleja de lo que parece. No se trata tan solo de la Intendencia de Montevideo, sino de la oposición que va a tener este gobierno. ¿Me oís? ¿Me oyen? Sí, sí, sí. No, lo que decía es que la importancia de esta elección trasciende el ganar la intendencia. Se trata de alguna manera de una mini elección nacional, porque la intendencia de Montevideo representa a la mitad del país con un modelo o una visión del Frente Amplio totalmente distinta y a su vez políticamente intentando enfrentarse frontalmente al gobierno, lo cual puede plantear situaciones complejas en el futuro. De todas maneras, comparto tu opinión, hay una posibilidad, hay que romperle el mito de que no se puede ganar, aunque también debemos ser realistas y estar preparados para el otro resultado. Así que no sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta para formularle a Andrés. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta. Muchas gracias, Andrés, por tu exposición. La verdad que es muy, muy clara y, bueno, te lo digo por acá y después te escribo porque aparentemente tenés el audio, problemas de audio. El Frente Amplio hace 30 años que gobierna Montevideo. Es evidente que ha gobernado para la zona costera, porque toda la zona de la periferia está absolutamente descuidada. La gente viviendo en asentamientos ha aumentado, los asentamientos han aumentado y los problemas, transporte, basura, etcétera, siguen estando ahí. ¿Por qué? Dos cosas. ¿Por qué un partido que se dice está a favor de la gente más desposeída hace esto? Gobierna para los más ricos. Y después, ¿cuánto tiempo lleva realmente resolver este problema de la zona del Montevideo olvidado? Sí, dos cosas. Yo te digo, de dar mi percepción de por qué nosotros vemos que los actos más positivos y enfáticos de gobierno siempre son hacia la costa. Yo creo que tiene que ver con un tema electoral, netamente electoral. El público electoral más fiel al Frente Amplio en general está en zona de periferia. Básicamente, hoy donde vota mejor Daniel Martínez. Entonces, como el público que menos le responde, y básicamente es donde ha perdido las alcaldías, municipios E y CH, toda la costa, ¿tá? Es donde el Frente Amplio pierde. Entonces, como el voto de periferia ya lo tiene,
focaliza sus esfuerzos en lugares donde no gana. Entonces, focaliza el esfuerzo en la costa a ver si puede ampliar su caudal electoral en la costa. Eso es lo que yo creo. Esa es mi opinión. Evidentemente ellos dicen que no, que la obra es en toda la ciudad por igual, etc., pero yo tengo la misma percepción que ustedes, que se gobierna mucho más mirando la costa que la periferia, porque básicamente votan mucho mejor en la periferia que en la costa, y me parece que sienten, al menos, que a ese votante de periferia, si no lo cuidan, igual lo mantienen. Que esa gente va a votar igual, hagan lo que hagan. Entonces, se pueden dar el lujo de descuidarla. Esa es mi opinión. En cuanto a los tiempos para las soluciones de Montevideo Olvidado, obviamente, erradicar definitivamente algunos problemas de enorme anclaje social es muy difícil. Lo que sí tiene que ocurrir, y aquí creo que es donde va a estar la discrepancia más grande con lo que hasta ahora se ha hecho, tenemos que tener los 5 años con una cronología de objetivos, ¿no? Nosotros queremos estar en tal lugar al primer año, en tal lugar al segundo, en tal lugar al tercero, y queremos cerrar el periodo de gobierno con esta cantidad de asentamientos irregulares, con esta cantidad de basurales, con estos números en materia de seguridad en zona periférica. O sea, tenemos que tener objetivos de resultado. Porque ustedes bien saben, si yo mañana soy gerente de una compañía internacional, tengo otros resultados, no cumplo 2,5, me sacan, y me sacan con razón. Entonces yo tengo un director de un área y al año no cumplió ni un tercio de los objetivos planteados, evidentemente habrá que reevaluar si corresponde mantener a esa persona al frente de esa área. Porque en el fondo lo que estamos hablando son siempre de resultados para la gente y de acciones en ese sentido. Y no nos puede temblar el pulso a la hora de tomar decisiones que tienen por norte siempre la calidad de la gestión. Acá la calidad de la gestión va por encima de lo político. Y a mí no me importa si el jerarca es tal o cual de tal partido. Si no anda, no anda y pondremos otro. Así de simple, porque siempre hemos dicho, y disparate de gestión que hemos visto últimamente, no tienen tanto que ver con cuestiones ideológicas. Tienen que ver con cuestiones de competencia. Si yo pongo a alguien lisa y llanamente incompetente, que no entiende nada del lugar que va a gestionar, muy probablemente lo haga mal. No importa si es de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. Entonces, si yo le doy a ANCAP a gestionar a un tipo que no entiende nada de lo que es ANCAP, como era Raúl Sendic, es obvio que va a salir mal, porque él básicamente sabe de ANCAP lo mismo que sé yo de pintura del siglo XIV. Entonces, está claro que tiene que haber un mínimo componente de experticia en las personas que van a gestionar lugares clave. Entonces, yo no puedo poner en limpieza directamente a alguien que, por un tema de caudal electoral, tiene que tener algo vinculado a lo que conoce del área. Eso es muy importante. Tiene que andar bien. Y sobre todo tiene que estar bien asesorado. Y ahí creo que es donde va la historia. Y hoy hemos tenido muchos errores gruesos y visibles por incompetencia. Ahí tenemos un corredor garzón que es el monumento de la incompetencia. Eso no nos puede pasar. Creo que eso define las prioridades y los objetivos de gestión. Y acá la gestión está primero, antes de cuestiones políticas. Y me parece que eso es importante destacar. ¿Alguna otra pregunta? No, yo solo agradecer a Andrés su tiempo y la charla, su conferencia muy, muy completa sobre el plan que tienen y bueno, esperemos poder festejar dentro de 15 días. Bueno, Andrés, entonces te liberamos. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles especialmente a ustedes por el tiempo, agradecerles la invitación, agradecerle especialmente a Roberto, que siempre me invita a las actividades de ustedes y que les consta a todos que me han visto por ahí más de una vez, que me gusta estar, porque no solamente por verlos a ustedes, que siempre me es grato, pero aparte porque los temas están buenos y los oradores siempre llaman la atención. Así que nada, cuentan conmigo para todo lo que necesiten. Ahora